Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estés viendo esto. Bienvenido, bienvenida, bienvenida al tema uno de introducción a la neurociencia conductual. Empezamos bien. El tema uno, introducción a la neurociencia conductual, es el tema uno de la asignatura de neurociencia conductual. Es el tema más esperado, es el tema que a todo el mundo gusta, es el tema que no puede faltar en todas las asignaturas, un tema de introducción. Y como no puede ser menos, aquí estamos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ver en el tema uno? Pues vamos a ver un poquito, pues como siempre, una introducción, porque hay que contextualizar. ¿Qué es esto de la neurociencia conductual? Vamos a hablar de antecedentes históricos, de los objetivos de esta disciplina, porque luego vais a ver que ya habéis tenido otra asignatura que se llama Fundamentos, hay otra asignatura que es Neurociencia Cognitiva, tenéis otra asignatura que es Psicología Fisiológica, luego tenéis una asignatura que es tal, que es cual. Entonces, como vamos a ver qué es esto, ¿no? O sea, qué diferencia la neurociencia conductual de otras ramas, otras disciplinas, otros campos de la psicobiología. Veremos también un poquito de la metodología y de la causalidad de la problemática de esta disciplina, de este campo, ¿vale? Y todo esto, al final, intentaremos hacer una especie de, no sé, reflexión, planteamiento un poco más aplicado, pragmático, si queréis, ya sabéis, esto del 4P, tal cual, sobre, pues, bueno, ¿no? La contextualización de la neurociencia conductual dentro de la carrera de psicología. Porque al final, bueno, estáis haciendo la carrera de psicología y diréis, ¿y yo para qué me tengo que saber esto? ¿Yo para qué me tengo que saber la fórmula fundamental de la trigonometría? Pues a mí me decía mi profesor. Pues cuando si alguna vez entras en un ascensor y alguien se gira y te pregunta la fórmula fundamental de la trigonometría, pues tú te la puedes saber. Si alguien te pregunta alguna vez, oye, ¿para qué estudias neurociencia conductual en psicología? Pues tú le puedes decir las cuatro cosas de las que vamos a hablar hoy. Para lo cual me gustaría también conocer vuestras opiniones y así hacemos algo mucho más dinámico. Pero bueno, sin más dilación, vamos para allá. Antecedentes. ¿Qué es la neurociencia conductual? Me preguntas mientras clavas tu cerebelo en mi cerebelo azul. Pues es el campo de estudio que explora, investiga y trata de describir la relación que hay entre la conducta y el funcionamiento del cerebro. Esto, explicado así, es como muy ambiguo. O sea, muy ambiguo no es nada ambiguo, es bastante específico, pero es muy amplio, porque bajo esta definición caben prácticamente todos no sé, todos los campos que estudian la neurociencia. Ushia, ¿qué opinión te merece esto? Mm. ¿Te merece una... No, como te has conectado al micro, digo, a lo mejor quiere comentar algo. Ah, no, estaba probando a ver si funcionaba, iba todo bien. No, funciona. No, pues, qué te parece esta definición a ti? Cuéntame. Hombre, pues está bien, es la definición. Para No sé, empezar, está bien. claro. Bien. Pues vamos a intentar centrarlo un poquito más, vamos a intentar hacerla un poco más específica. Porque es verdad que es absurdo intentar darle como un valor, ¿cómo decirlo?, muy idiosincrásico a cada uno de los campos, cada uno de las dimensiones o aspectos que intenta explicar al final lo que es la conducta en base a las funciones biológicas, en base a la actividad del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues sí, pues como todo el mundo necesita dinerito y todo el mundo necesita hacerse un nombre en la carrera académica, pues vamos a tener gente que está especialmente empecinada en diferenciar la neurociencia conductual de la neurofisiología conductual y de la neurofarmacología asceta, yo qué sé. Pero bueno, en realidad son todas, son como distintas perspectivas del mismo campo, ¿vale? Lo que sí que va a pasar con la neurociencia conductual, que sí que tiene un matiz algo más especial con respecto a quizá el resto de asignaturas, el resto de campos de la neurociencia, es que la neurociencia conductual está especialmente centrada o su interés central es en la conducta humana, ¿vale? Es en la conducta humana. Em, Evidentemente, como todas las ciencias de la salud y todas las ciencias del cerebro, va a haber preguntas de la neurociencia conductual que van a requerir o que se pueden plantear también en modelos
pues, modelos artificiales, en modelos preclínicos, etcétera. Pero el objetivo principal de la neurociencia conductual siempre va a ser intentar explicar la conducta humana. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, qué es lo que ocurre? Claro, al intentar explicar la conducta humana y al centrarte en la conducta humana, hay muchos aspectos y hay muchos factores que se tienen que tener en especial consideración, como eh, pues, los factores sociales, los factores culturales, etcétera. Así que bueno, aquí veis un poquito pues, todo esto de lo que os estaba hablando, cómo se ilustra de una forma un poco más gráfica, ¿no? Más especial, más concisa, cómo la neurociencia conductual al final se va a basar se va a nutrir, mejor dicho, de muchísimos otros campos que tienen que ver tanto con la propia raza humana, ¿de acuerdo? Como la antropología, como con cuestiones de biología tan universales, por decirlo así, tan transespecie, como la inmunología o la biología del desarrollo o evolutiva. ¿Vale? Pero bueno, al final, una de las cuestiones más importantes de las que va a intentar, bueno, las que trata la neurociencia conductual, precisamente debido a que se centra en la conducta humana, es este problema que hay entre la mente y el cuerpo, ¿vale? Que es, bueno, esto no es un problema nuevo, esto se ha estudiado ya, se viene estudiando, se viene tratando desde antes de que, bueno, no sé, yo que sé, a lo mejor incluso antes de los griegos, ¿vale? Porque ya hay un planteamiento de, bueno, tenemos una conducta observable, tenemos una respuesta conductual que está causada por, digamos, un órgano, pero que parece que hay una experiencia que es cualitativamente diferente y que existen dominios, existen eventos, existen conceptos que parecen diferenciarse de este cuerpo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cuestiones metafísicas, todo lo que no se puede, todo lo que ocurre que no se puede observar a simple vista. Como perfecto, muy bien, la conducta es origen del cerebro. Bien, y todo lo que es origen del cerebro que no es conducta, cómo se explica? Y esto es eh, una de de los principios básicos de toda la neurociencia. Y es que de una forma u otra, todo lo que surge en el cerebro se puede, o toda actividad cerebral, hasta cierto punto se puede categorizar como una cierta conducta. Es como, seguro que, bueno, no sé si lo habéis oído todavía, pero seguro que lo oiréis a lo largo de la carrera, es una no conducta también es una conducta, o una no conducta también es una respuesta. ¿Vale? O la falta de respuesta también es una respuesta. Es una forma de hablar sobre esto. La cuestión es que se genera como esta especie de dicotomía entre la mente y el cerebro, ¿no? Es como los procesos mentales pueden dar lugar a los procesos psicológicos y a las respuestas motoras bueno, pues, que ilustran nuestra forma de comportarnos. ¿Qué problema hay con esto? Que se cae en el estudio de la neurociencia conductual tradicionalmente tiene tiene un riesgo que es caer en esta falacia de afirmación del consecuente. La falacia de afirmación del consecuente es una falacia que lo que hace es sugerir que si A implica B, entonces B implica A. Y esto no tiene por qué ser así. ¿Vale? Que diferentes comportamientos causen activación de algunas zonas cerebrales no quiere decir, ¿vale? No quiere decir que la activación de las zonas cerebrales sea la causa de este comportamiento. Solo es un testigo de que existe una relación. Y esto es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta, no solo en neurociencia conductual, sino en general cuando en cualquier tipo de aproximación que intente vendernos la moto sobre que la correlación es causalidad. Es como esto no es así. Luego hablaremos un poquito más en detalle de esto, pero esto no es así. ¿Y cuántas veces habréis visto o habréis tenido oportunidad de ver
noticias, estudios, cosas así, en las que se infiere una causalidad cuando simplemente muestran una imagen cerebral, ¿no? Como, no, no, es que, yo qué sé, no sé, no sé, la agresividad no, está causada por un golpe en no sé dónde. No. ¿Por qué? Y de repente dices, no, no, es que mira, cuando personas muestran una conducta agresiva, se enciende esta parte del cerebro. Como hemos trabajado muy fuerte y muy duro para pasar de la frenología. ¿Sabéis lo que es la frenología? ¿Sabéis lo que es la frenología? Ushia, ¿tú sabes lo que es la frenología? Perdona, es que tienes el micro abierto, entonces a vez me voy a Sí, dirigir a sí, ti. ¿Qué es? como que explicaban la conducta en base a la forma de la cabeza y demás. Vale, perfecto, sí, algo así, exacto. Como explicaban la personalidad y explicaban la forma de comportarse y el temperamento en función de la estructura del cráneo, ¿vale? Ahora mismo diréis que esto es una chorrada o le dais cierta validez. No, es una chorrada. Una chorrada. Vale, y si ahora yo te digo que cierta conducta está causada exclusivamente por la actividad de una zona del cerebro, tú Es- dirías, no, ¿verdad? Es que esto es así. Ernesto, una cosa. Digis. A ver, lo de la frenología, yo no sé hasta qué punto científicamente será accurate, por así decirlo, pero yo, por ejemplo, tengo entendido que si tú con un imán lo pasas por una zona del cerebro, puedes conseguir que ciertas partes del cuerpo se muevan. O sea, que la frenología entonces sí tiene un poco de verdad en lo que dice, de que hay zonas en el cerebro que sí va asociada a cosas. Es que eso no es frenología, estás mezclando dos temas. Ah, no, no, es que no sé, o sea, sé que no es frenología, pero como me recuerda a la frenología, por eso Es te que he ahí dicho es, que, es que o ahí es sea, donde, me suena como a lo mismo, pero sé que no es lo mismo. es que ahí es donde voy. Eh, la frenología es lo que estábamos comentando que ha explicado Shea muy bien, ¿no? Es como la disciplina que considera que el comportamiento o el temperamento, la personalidad, se puede describir o está causada por la estructura del cráneo, ¿no? Que diferente estructura craneal va a dar lugar o se relaciona con diferentes conductas o diferentes formas de comportarse, diferentes personalidades. Esto tiene cero rigor científico. Pero hemos pasado a lo que a mí me gusta llamar de una forma un poco tocanarices la frenología del siglo XXI, que es asumir que determinadas conductas y determinados procesos psicológicos están causados por áreas concretas del cerebro. Y esto, que lo que tiene que ver con lo que tú decías, María, no es así del todo. El cerebro es un órgano que trabaja en conjunto. Que yo haga un estudio de neurociencia de neuroimagen funcional y vea que cuando se me presentan imágenes de contenido afectivo desagradable, se activa una parte de la corteza parietal y cuando se me presentan imágenes de contenido afectivo desagradable, o agradable, no sé cómo lo he dicho, se me activa otra parte de la conducta parietal, no quiere decir que la percepción y la interpretación afectiva de las imágenes agradables y desagradables se produzca en esa área. No quiere decir eso, porque la resonancia magnética funcional solo es una extrapolación. Ya veremos en la semana que viene, cuando veamos las técnicas, cómo funciona la neurociencia, la neuroimagen. ¿Vale? Pero eso no quiere decir, sí, lo que tú estás hablando, de la técnica que tú has mencionado es la estimulación magnética transcraneal. Y sí que funciona, pero por un motivo, porque las neuronas tienen campos eléctricos y cuando tú modulas o manipulas un campo eléctrico de las neuronas cambian su actividad. Y a partir de ese cambio de actividad puede cambiar o puedes dar una conducta concreta. Pero eso no quiere decir que esa conducta en concreto esté causada por esa zona en concreto. Lo único que tú estás viendo es que se genera un cambio en la actividad neural de esa región, pero tú no sabes si esa región o si la conducta final
está causada en última instancia porque ha habido una reacción en cadena que lo que hace es alterar la conducta de un circuito corticotalámico que no sé qué, no sé cuántos. Entonces hay que tener mucho cuidado en caer con esta afirmación en caer en esta afirmación del consecuente. ¿Ves por dónde voy? Entonces no podemos caer, es muy importante a nivel de interpretación, a nivel de consideración de la neurociencia como una ciencia, ¿vale? Y a nivel bueno, de planteamiento, de interpretación de resultados bueno, yo es que ya yo soy investigador, entonces pues a mí también se me ve el plumero a la legua, pero es muy importante no caer en falacias y tener un pensamiento crítico y saber dónde poner el decir, bueno, sí, pero ¿qué quiere decir esto? No tomar las cosas así a la ligera, como lo pone en este estudio, bien, como aquí hay una imagen en rojo y aquí hay una imagen en azul, pues esto es que está menos activado y esto más activado, porque eso no es así. El cerebro, ¿vale? El cerebro es un órgano que funciona en conjunto y todo hace todo. ¿De acuerdo? Hay zonas que sí que van a estar más implicadas en determinadas conductas, evidentemente, evidentemente, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no funcione de la otra, que haya neuronas que no estén trabajando también o que no estén participando. Imaginaos una gran empresa. Una gran empresa, tú puedes decir que funciona exclusivamente gracias a un solo departamento. No. Habrá departamentos que para determinadas tareas sean especialmente relevantes, ¿vale? Pero si tú le quitas el departamento de logística a una empresa, pues se va y no va a funcionar igual de bien. Y si tú le quitas el departamento de recursos humanos, no va a funcionar igual de bien. Y si le quitas el departamento de marketing, no va a funcionar igual de bien. Y ninguno de estos departamentos puede hacer que la empresa funcione por sí sola. ¿Vale? Porque el departamento de marketing va a necesitar la aprobación de presupuestos, porque los presupuestos van a depender de cómo de bien funcione logística y de la cantidad de idas y venidas y de si hay huelgas o no hay huelgas, y eso va a tener que ver también con cómo funcionan recursos humanos y cómo está gestionando la calidad de vida del personal. ¿Veis por dónde voy? Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Porque este problema mente-cerebro, este problema de asumir que toda conducta puede ser explicada a partir de la acción de una zona en el cerebro es peligrosa. Lo cual no quiere decir que haya conductas que no se puedan explicar por el funcionamiento del cerebro. Esto no es así. Todas las conductas, todo lo que somos, todo lo que ocurre, todo, todo tu universo empieza y acaba en el cerebro. Todo. Esa creencias aparte. Creencias aparte. Esto es una clase de ciencia, de neurociencia, y la ciencia es lo que hay. Y la ciencia, a mí me hace mucha gracia decir siempre que lo bonito de la ciencia es que no entiende de opiniones ni creencias. Es como los datos son datos. Como a ti te puede parecer mal, pero es como que da igual. Es que es lo que hay. Entonces, hay que tener cuidado, ¿vale? Cuando tratamos de hablar y de intentar explicar las bases neurobiológicas y las bases neurales de la conducta, no caer en este tipo de, pues sí, ¿no? De sesgos, de falacias, de afirmación del consecuente, como veíamos antes. ¿Vale? Pero esto no quita que siga manteniéndose un problema, que es cómo explico yo que tengo una experiencia subjetiva. Es como, ¿cómo explico yo que haya procesos mentales que den lugar a una experiencia subjetiva, ¿de acuerdo? Sin que pueda haber, sin encontrar, mientras no encontramos un correlato para esta experiencia subjetiva. Como no sabemos por qué tenemos una consciencia, no se sabe. En el tema 4 hablamos largo y tendido de la consciencia, pero lo vamos a introducir aquí porque es que es un problema de la neurociencia conductual. Porque cuando tú estás tratando con personas humanas, no estás tratando con sus sistemas biológicos eh, inconscientes, aisladamente. Estás tratando también con la experiencia que esa persona está teniendo del evento al que tú le estás exponiendo, ¿no? Bueno, eso es importante dirimirlo, eso es importante descifrarlo y todavía no lo hemos descifrado. No se sabe
exactamente cómo funciona la consciencia, no se sabe exactamente por qué funciona la consciencia. Y eso es uno de los puntos que trabajaremos, que es lo que se conoce como el hard problem y el easy problem de la consciencia. ¿Vale? ¿De momento vamos bien o qué? Vamos bien, ¿no? Vale. Al final, todo esto que estamos hablando, en fin, esto es un poco... Vamos a ir pasando. Vamos a ir pasando porque esto ya es darle echar más madera al mismo fuego. Pero básicamente esto lo que viene a diferenciar históricamente es el encontronazo entre dos corrientes de pensamiento, una determinista y una indeterminista. Una determinista que considera que hay un principio de causalidad mecánica y que lo que sucede es causado de modo necesario, física, em, por por eventos que los precede, ¿vale? Y el indeterminismo, en ese sentido, ¿vale? Pensamos que no hay ninguna causa, ninguna consecuencia que esté privada de causa. Eso es lo que quiere decir el determinismo, ¿vale? No hay ninguna consecuencia que esté privada de causa. Que esto es diferente a lo que se conoce como fatalismo mitológico o el fatalismo, que es decir, no, todo, no importa lo que haga porque todo ya está determinado. Es como no es lo mismo, no es lo mismo, ¿vale? Frente al indeterminismo, que es que el comportamiento, la conducta, las respuestas son resultado de una decisión voluntaria, pensada, con intención, después de un juicio, ¿de acuerdo? Que hay libertad para decidir lo que yo quiero hacer y que mis acciones se toman libremente. Spoiler, no. Spoiler, no. La libertad es un engaño. Y esto es así. Y es una de las cosas, uno de los ejemplos de que, pues yo no estoy de acuerdo. Pues a mí no me parece que esto sea verdad. Como no lo digo yo, lo dicen los datos. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Eh, de nuevo, seguimos con la misma tradición. Generalmente este determinismo e indeterminismo se engloba dentro de dos visiones, dos perspectivas filosóficas tradicionalmente conocidas como el monismo y el dualismo. El monismo considera que, que la mente, los procesos psicológicos, la experiencia subjetiva, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, todo lo que tiene que ver con la capacidad de abstracción, vamos, la mente, no es otra cosa más que el resultado de la actividad cerebral y que por lo tanto no tiene mucho sentido hablar de la mente y el cerebro. Cuando se habla de la mente, se refiere a la actividad del cerebro. Bien, en esta asignatura vamos a hablar mucho sobre cognición, vamos a hablar mucho sobre procesos psicológicos y tal, y hay que entender que la neurociencia conductual parte de una base que es empírico-monista. Es decir, consideramos que la conducta en la mente, el producto de la mente, es actividad cerebral. La mente es cerebro, no es otra cosa. No hay un salto que de repente digas, esto ya es otra cosa, esto es una... No. O sea, todo lo que ocurre en la mente, todo lo que es la mente, es actividad cerebral. ¿Vale? Y el dualismo pues considera que esto no es así, sino que el cuerpo está hecho de materia ordinaria, la mente está hecho de un sustrato, está hecha o resulta de un sustrato o resulta de algún tipo de otra cosa. Ok, muy bien. Con toda esta turra maravillosa, estupenda, que yo no sé ni cómo he llegado aquí con solo medio café, vamos a hablar de qué objetivos tiene la neurociencia conductual, porque ¿de dónde viene, filosóficamente hablando? Como veis, no os he puesto la línea temporal, las aportaciones de unos y otros, porque da exactamente igual, es como Wikipedia, tal cual. ¿Vale? Me interesa mucho más que entendáis que los antecedentes históricos y las influencias a nivel ideológico, a nivel filosófico, a nivel de planteamiento. Para mí me da igual que sepáis autores o no sepáis autores, exceptuando algunos ejemplos que sí que pondremos y tal, pero bueno, con toda esta tradición, bebiendo de todas estas fuentes durante todos estos años, porque la neurociencia conductual no es como la fisiología, que en el siglo XVII
ya empezaba a establecerse como una rama de la medicina. La neurociencia conductual es relativamente nueva. De hecho, su fecha de nacimiento no sé si es como que se acuñó en un congreso en 1992. O sea que ya veis, no, somos más mayores muchos que la neurociencia conductual. Y si no eres más mayor que la neurociencia conductual, coge la puerta, pírate porque te odio. Em, es insultantemente joven. Bueno, no, no te odio, te amo y te envidio. Con todo esto y ya poniendo un poco los cimientos de dónde estamos ideológicamente y un poco epistemológico, no, como sí, conceptualmente, ¿vale? Decir, bueno, ya sabemos más o menos lo que somos, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el objeto de la neurociencia conductual? Después de considerar que existen preguntas y existen cuestiones que no pueden ser completamente resueltas por ninguna de las otras aproximaciones al estudio de la conducta desde el punto de vista biológico, como la neurobiología, la fisiología, la neurociencia cognitiva, etcétera. Bueno, pues hay algo que queda sin resolver. Esto que queda sin resolver es el campo de la neurociencia conductual. ¿Qué objetivos tiene? El objetivo de toda ciencia, de la neurociencia conductual, como el de toda ciencia, es explicar los fenómenos que observa. En este caso, observamos la conducta y la actividad mental. ¿Cómo vamos a intentar desde la neurociencia conductual explicar la conducta y la actividad mental humana, principalmente humana? Mediante dos grandes paraguas de procedimiento. Primero, la generalización y luego la reducción. Alguien hizo una pregunta el otro día, creo, sobre generalización y reducción. ¿Puede ser? Sí, de hecho la hice yo, creo. María, vale, pues ¿te quedó clara la respuesta en el Sí, la foro? entendí. O Vale, sea, es que cuando leí los apuntes al principio la entendí, luego volví a releerlo y no la entendí. Entonces ya, digo, bueno, la pregunto por el foro. suele pasar, no pasa nada. Bueno, para quien no haya leído los apuntes y quien no haya leído la pregunta de María en el foro, la generalización y la reducción son dos grandes formas de aproximarse a las preguntas que interesan a la neurociencia conductual, que es cómo se produce una conducta, ¿no? A nivel cerebral. La generalización es una explicación, es una inferencia basada en muchas pequeñas observaciones, ¿vale? El ejemplo que ponemos. Eh, ¿Influye cierta hormona en una conducta? Bueno, pues si yo hago un experimento y compruebo que esta hormona influye en esta conducta, si tú haces un experimento, compruebas que esa hormona influye en esa conducta, si el Sursum corda hace un experimento, igual, claro, los experimentos tienen que ser iguales, y comprueba que esa hormona influye en esa conducta, podemos generalizar y decir, efectivamente, esta conducta está influida por la actividad de esta hormona, ¿vale? Así es como, a partir de estas inferencias, se hacen y se generan muchas leyes científicas. ¿De acuerdo? El ejemplo que yo le ponía a María en el foro es si tú te levantas y ves salir el sol y siempre lo ves por el mismo lado y tu prima se levanta en otra ciudad y siempre ves salir el sol por el mismo lado y eh, yo qué sé, y tu abuela se levanta en su pueblo y ves siempre salir el sol por el mismo lado, podéis decir, vale, el sol sale siempre por el mismo lado. Esa es la generalización, ¿vale? A diferencia de la reducción. La reducción es explicar un fenómeno complejo fijándose en partes más pequeñitas. ¿Cómo explico yo la gripe? Bueno, como yo la gripe es una enfermedad o es una patología que tiene mucho que ver con muchos factores. Bueno, tiene que ver con la polución a la que te expones, tiene que ver con la edad, con la alimentación que tienes, tiene que ver con el tipo de virus que te infecta, tiene que ver con la cantidad, con la respuesta de tu sistema inmune, tiene que ver con la época del año. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer es centrarnos en
apartados pequeñitos, y decir, mira, pues parece ser que el virus que genera la rinitis asociada a la gripe se comporta de esta forma. Parece ser que a lo largo de los 12 meses del año, en general, la gripe aparece más con esto. Y así podemos explicar un fenómeno, pero centrándonos en pequeños puntos, pequeños apartados, pequeñas secuencias de todo ese fenómeno, ¿vale? De ese modo controlamos mucho más el error. Es decir, vamos a explicar, no sé qué ejemplo te ponía en el foro, pero no sé si es el de, el de un deportista, de baile o un gimnasta, una gimnasta. Pero bueno, a mí me gusta mucho poner ejemplo del patinaje sobre hielo. No sé si habéis visto el patinaje sobre hielo, a mí es que me flipaba en las Olimpiadas porque soy así de friki y las Olimpiadas de invierno me parecen una locura. Entonces yo veo patinaje de invierno y cuando tú ves patinaje de invierno tú ves a la gente haciendo piruetas que son la tremenda maravilla. Iba a decir una barbaridad, pero me he parado a tiempo. Claro, tú lo percibes como un evento completo, sin pausa, fluido, pero ese evento fluido que tú percibes como algo completo está compuesto de muchos pasos intermedios. La reducción es estudiar cada paso, practicar cada paso, para luego poder hacer una visión más global. El ejemplo que tenéis ahí en el texto es cómo se explica la marcha, cómo se explica aprender a caminar. ¿Vale? Pues en el aprendizaje de la marcha entran en función un montón de factores. O sea, entran en juego un montón de factores. Desde el papel de las motoneuronas de la columna vertebral hasta la activación de las fibras de miosina de los correctores espinales, hasta la cantidad de masa muscular que crean los glúteos, hasta la coordinación del cerebelo y el tracto cortico cerebelar, etc. ¿Vale? Mucho, como no lo puedes explicar todo de golpe, vamos a centrarnos en cositas. ¿Cómo se comportan las motoneuronas en tal? ¿Cómo se comporta o qué características tiene el tracto cerebelo cortical? ¿Qué características tiene la síntesis musculoesquelética tal? ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Se ve la diferencia? Pero las dos aproximaciones ayudan a entender el evento completo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que de nuevo entramos en este problema, que cuanto más específico soy, más controlo el error, pero más de vista pierdo la imagen global. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? ¿Bien? ¿Estamos bien? Y volvemos un poco con esta previsión y con esta alerta sobre el reduccionismo al tema que hablábamos al principio sobre el reducir la causa de una conducta que es compleja a un área concreta o a un grupo de neuronas concreto en el cerebro. ¿Vale? ¿Por qué? Oh, sorpresa, las neuronas pueden realizar diferentes funciones. ¿Vale? Y la misma conducta puede estar causada por la activación de diferentes grupos neuronales, porque el cerebro funciona como un todo. ¿Vale? Funciona como un todo, pero eso no quiere decir que tú, si estás en el departamento de recursos humanos, ¿vale? Y entras en la empresa específicamente para hacer nóminas, no significa que tú con tu formación no sepas también hacer selección de personal. Y que si un día tu compañera de selección de personal está de baja, te toque a ti hacer las entrevistas. Tú no vas a decir, no, yo es que solo hago nóminas. No, pues tú arrimas el codo, arrimas el hombro y bueno, pues hago yo también. ¿Por qué? Porque también puedo hacerlo. Que normalmente solo haga nóminas no quiere decir que no pueda hacer esta otra cosa. ¿Vale? Y que la contratación normalmente se haga por una persona no quiere decir que no pueda hacerse por otra persona. Misma respuesta, contratación realizada por dos personas distintas, por dos neuronas distintas, por dos grupos de neuronas distintos. ¿Vale? Misma neurona puede hacer dos funciones también distintas. Es que el cerebro es una máquina vaga, que funciona básicamente para consumir el mínimo energía posible,
Y si tú te empiezas a especializar en una cosa, pues es como, ¿para qué voy a gastar energía haciendo otra cosa? Como me quedo aquí. Si mi compañera ya nunca se pone enferma, nunca está de baja. ¿Veis un poco el símil? ¿Funciona el símil? Yo es que a veces saco ejemplos así que me vienen a la cabeza y no los testeo un poco. No sé si funcionan bien. Yo creo que funciona bien. ¿Se entiende, no? ¿Hola? Vale. Gracias, María. Gracias, Aina. Vale. Perdón. Ay, qué bufeque. Una de las formas en las que tenemos más claras para intentar evitar para intentar explicar de manera rigurosa los fenómenos en la neurociencia, en las ciencias en general. Esto que estamos hablando es de neurociencia conductual, pero se aplica básicamente a todas las ciencias. ¿Vale? Por lo tanto, es un poco decir, bueno, no sé qué, sí, pero esto luego en fundamentos es igual, y es que en fisio es igual, y es que en memoria es igual. Pues sí, es igual, porque la ciencia es la ciencia. Y no quita para que, independientemente de cuál sea tu pregunta y cuál sea tu aproximación, necesites unas reglas de juego claras para poder avanzar en esa pregunta y para poder avanzar en el conocimiento de ese campo de estudio. Y las reglas claras que tenemos que tener en neurociencia conductual y en otras ciencias, pero en este caso, como hablamos de neurociencia conductual, pues me ciño a esto, es la metodología. ¿Vale? La metodología de los estudios, la metodología del estudio de la conducta y de los procesos asociados a ella, tanto causales como consecuenciales, como consecuentes, consecuenciales, vaya, saca de manga, tiene que ser sistemática, rigurosa y replicable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo realizar una afirmación sin aportar la información suficiente o necesaria para que tú la pongas a prueba. ¿Vale? O también quiere decir que si yo realizo una afirmación y proporciono la información de cómo he llegado a esa conclusión, tú no puedes cogerla, cambiar lo que te dé la gana y decir, oye, es que esto no me sale igual, es que esto es falso. Como si yo te doy una receta y tú me cambias el aceite de oliva por aceite de coco, pues igual no te sale igual. Pues quizás no te sale igual. Entonces tú no puedes venir a mí y decirme, es que tu receta es una mierda, no me sale. Como, hermano, ¿has cambiado el aceite? No cambies el aceite, sigue la receta paso a paso y entonces comprobamos. A ver si ha sido una cuestión de casualidad o a ver si de verdad es que... ¿Vale? Eso es lo que quiere decir ser riguroso, eso es lo que quiere decir ser replicable y eso es lo que quiere decir ser sistemático. ¿De acuerdo? Que todos juguemos con las mismas reglas. Y un ejemplo muy claro y muy importante de esto lo encontráis en algo que os va a traer de cabeza durante el resto de vuestras vidas, que es el manual de diagnóstico, el DSM. ¿Por qué fue una revolución? ¿Por qué son una revolución los manuales de diagnóstico? ¿Por qué en el campo de la psicología y de la psicopatología y del tratamiento fue una revolución? Algo como el DSM. Porque con unos criterios acordados, tú sabes que el diagnóstico de depresión en Pekín con el DSM es igual que el diagnóstico de depresión en Quebec con el DSM. Porque va por una checklist. Tiene, no tiene, tiene, no tiene, tiene, no tiene, pum. Si un psicólogo en Brisbane dice esta persona tiene un trastorno límite de la personalidad y esa misma persona se va luego a Düsseldorf y en Düsseldorf una psicóloga le coge y le dice, oye, esta persona tiene trastorno límite de la personalidad, podemos decir, vale, esta persona tiene un trastorno límite de la personalidad, ¿por qué? Porque la forma de evaluar en este sitio es igual, ¿vale? Si cada sitio tuviera su criterio de evaluación, pues vete tú a saber cómo saldrían las cosas. ¿Vale? Por eso, entre otros motivos, es una de las cuestiones que más se tienen que tener en cuenta cuando se hace diagnóstico, si se utiliza un tipo de manual o un tipo u otro tipo de manual.
Porque lo que es verdad es que la alteración de la conducta existe independientemente de si la evalúas o no la evalúas con un DSM, con un CIE o con una Ouija, ¿vale? Pero es importante que todos juguemos con las mismas reglas cuando estamos hablando del mismo asunto. ¿Ok? Para aplicar esas reglas se usan unos métodos, que son los que se tienen que describir. Son los, así como las reglas, ¿de acuerdo? Es la receta, la metodología utilizada es el procedimiento. Es si uso una sartén de teflón, si uso una sartén antiadherente, si uso una skillet, si lo hago en el horno, si el horno lo pongo a 120 o a 150, si lo uso en el microondas, si hiervo el agua, si no la hiervo, si la cuelo, si no la cuelo. ¿Vale? Eso es la metodología. ¿Cuánto tiempo? ¿Vale? Y aquí es como veis, normalmente seguro que cuando habéis visto en las películas o en... eh, claro, es que esto es así, como seguro que habéis visto en las películas, en las noticias y tal, cuando han descubierto una nueva proteína que no sé qué, no sé cuántos, y de repente pues te sacan a las chicas del Politécnico así, tal, no sé qué, con la pipeta, tal, súper limpio todo y tal, y luego te das cuenta de que un laboratorio, ¿verdad? Es así. Es así literal. O sea, esta foto es de es de mi último laboratorio. Estados es mi último laboratorio. Y los científicos, pues somos así. Y aquí estamos, pues, en la boda de un colega, pues aquí hay ingenieros, aquí estoy yo haciendo el mamón, pues sociólogos, aquí hay de todo. ¿Vale? Pues la gente somos gente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere y por qué pongo esto? Esto no lo pongo solo para hacer los jajas. Esto lo pongo para que veáis que incluso en la metodología, incluso cuando hay unas reglas establecidas y todo el mundo tiene claro cómo se tiene que jugar y qué herramientas tienes que hacer, no dejamos de ser personas y vamos a tener sesgos. Vamos a tener sesgos que se tienen que reconocer, se tienen que identificar y tú tienes que decir, bueno, bien, estos resultados los he realizado, los he obtenido con esta metodología, siguiendo esta receta, pero no puedo evitar, o sea, no puedo obviar que mis propios sesgos personales, mis propias características puedan estar influyendo en estos resultados. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta también. Por eso, cuanto más específico se es, cuanto más específica es la pregunta, más se puede controlar el error. Controlar el error es minimizar los sesgos. Y controlar el error es una forma de asegurar que lo que ves es lo que hay. ¿Vale? Cuando tú obtienes un resultado y tienes controlado absolutamente todas las variables, no hay otra conclusión más que efectivamente A causa B. Si tú no controlas ninguna variable, el resultado de B puede estar causado por A, pero puede estar causado por A influido por Z, o estar causado por C y no lo has tenido en cuenta. ¿Vale? ¿Me estáis siguiendo? ¿Estáis cansadas? Estáis hasta la pera ya, ¿verdad? Sí, sí, vale. Lo entiendo perfectamente. A ver, me gustaría terminar con una cosa. Voy a ir ahora un poquito rápido, porque creo que es importante, bueno, a ver, bien, vamos a alargarlo un poquito. Uno de los mayores retos en neurociencia conductual es el desarrollo de métodos de estudio tanto para la conducta funcional como desadaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro es el cerebro y da lugar a la conducta, seas el presidente de la República Popular de tu casa o seas Ted Bundy. El cerebro es el que causa la conducta, tanto adaptativa como desadaptativa. Por lo tanto, también es un reto intentar explicar cómo se altera la conducta. Pero para eso hay que entender cómo funciona la conducta normal. Por eso la carrera de psicología, me adelanto, una de las cosas que vamos a ver luego, por eso la carrera de psicología empezamos estudiando la conducta normal. Porque si tú no sabes explicar y no sabes cómo funciona la conducta normal, normal es una palabra un poco fea, la conducta adaptada o adaptativa, ¿vale? Eh, no vas a saber la gravedad o el impacto o el alcance o sinceramente la forma en que se desvía una conducta desadaptativa, ¿no? Y esto pues se entiende muy bien de la siguiente forma. Si tú te crías en un entorno desestructurado, sin reglas, sin normas, sin consecuencias,
Para ti lo normal es lo desadaptado, pero no tienes ninguna referencia de normal. ¿Vale? Por eso hay que entender lo que es normal, lo que es adaptativo. ¿Vale? Y eso es una de las cosas que vamos a intentar, que se intentan en la neurociencia conductual. No solo estudiar la conducta adaptada, sino también la desadaptada a partir del conocimiento que tenemos de la conducta adaptada. Y vamos a hacerlo a partir de, sobre todo, 3 grandes enfoques. Casi todos, casi todos, casi todos, casi todos los estudios, excepto alguna cosa que sea así como un poco transdominio o alguna historia rara, cualquier estudio que veáis de neurociencia conductual se puede englobar en alguno de estos 3 tipos de intervención. Una intervención somática o un enfoque somático, una intervención o enfoque conductual o una correlación. ¿Vale? La intervención somática es cuando manipulamos una variable fisiológica, una variable estructural. ¿Vale? Ejemplo, lo que decía antes María, cuando yo pongo a una persona en una silla y le aplico una corriente magnética con una estimulación magnética transcraneal y veo cómo cambia su conducta. Eso es una intervención somática. ¿De acuerdo? Yo realizo una intervención y la variable dependiente es la conducta. ¿Vale? Al revés, la intervención conductual, quiero ver cómo afecta a la actividad cerebral o cómo responde el cerebro ante determinada conducta, ante ante determinado proceso mental. En este caso, la variable dependiente va a ser el cambio del sistema. Ejemplos que tenéis ahí. Si yo cojo una serie de primates o mira, un ejemplo así, si yo meto a adolescentes en la misma sala, todos adolescentes cisgénero, ¿vale? Todos adolescentes hombres cis, por un lado, y luego todas adolescentes mujeres cis, por otro lado. Y luego mido sus niveles de hormonas. Y luego los junto y al cabo de media hora mido sus niveles de hormonas. Eso es una intervención conductual y miro a ver cómo su respuesta hormonal ha cambiado después de una modificación conductual. ¿Se entiende la diferencia? Aquí la variable independiente es el sistema. La variable independiente es la conducta y la variable dependiente es el sistema que queremos ver. ¿Vale? Y por último vamos a ver las correlaciones. Las correlaciones que no son causalidad, por favor, señor, exploran asociaciones entre variables. ¿Cuándo se utiliza sobre todo una correlación, un estudio de correlación? Cuando quiero observar si hay algo que aquí resuene. Es decir, oye, vamos a ver, ¿hay algún tipo de asociación entre estas 2 variables? Porque si hay algún tipo de asociación entre unas variables, a lo mejor una puede explicar la otra, pero eso es otro análisis. ¿Vale? Porque lo que nos da la correlación es una asociación, no es una dirección. ¿De acuerdo? Que 2 variables correlacionen positivamente no quiere decir que una cause otra o que una sea dependiente de otra y si correlacionan negativamente tampoco quiere decir que una esté causando que el aumento de una esté causando el descenso de otra. ¿Vale? Simplemente quiere decir que se mueven en la misma dirección cuando se presentan juntas. No sabemos si una afecta a la otra o la otra afecta a la una. No se puede saber con una correlación. ¿Vale? Porque correlación, insisto, no es causalidad. Aquí tenéis 2 gráficas, que esto es absolutamente real, esto no me lo he inventado, ¿vale? Tenéis una correlación de 1 prácticamente entre las ventas de helado y los ataques de tiburones y la producción de energía nuclear y los ahogamientos. ¿Vosotros diríais que la producción de energía nuclear causa los ahogamientos o que las ventas de helados causan los ataques de tiburones o al revés, que los ataques de tiburones causan
ventas de helados? ¿A que no podrías decir eso? No podrías, no tiene ningún sentido. Y sin embargo, la correlación es prácticamente perfecta. ¿Vale? No hay causalidad cuando se mira una correlación. Lo que nos dice es que, oye, hay ruido. ¿Vale? El agua suena. ¿Cómo se dice eso? Cuando el río suena. El río suena. Ahora bien, no sé si suena porque llueve que le cae agua o porque hay una tromba o porque se ha roto el dique. No lo sé. Yo solo sé que el río suena. Pues vamos a investigar un poquito por aquí. Sirve mucho como un primer análisis exploratorio, ¿vale? La correlación. Pero, cuidado, porque claro, lo veremos en el tema siguiente, cuando veamos neuroimagen y cuando veamos las neuroimágenes, la resonancia magnética funcional, etcétera, lo que nos da es un índice de correlación, no de causalidad. Es verdad que la correlación se puede manipular hasta un punto en el que hay tanto peso y tanto rigor estadístico que es muy difícil explicar una correlación sin que sea causalidad. Sí, puede ser. Que no es paranoia si de verdad te persiguen. No todas las correlaciones, o sea, no toda la correlación explica la causalidad, pero algunas causalidades sí que se muestran en una correlación, ¿vale? Esto no lo voy a decir. Esto lo tenéis ahí, es muchísimo texto. Ya estoy cansado. Ya estáis cansadas. Esto está todo en los apuntes, así que voy a pasar directamente al problema que daba pie, o que introducía al principio de la clase, que es, y con esto vamos a acabar, la contextualización de la neurociencia conductual en la carrera de psicología. ¿Por qué creéis que es importante estudiar neurociencia conductual? ¿Creéis que neurociencia conductual es importante para otras asignaturas o a lo largo de la carrera de psicología? Y ahora os pediría, por favor, que intentéis hacer una reflexión rápida y no me regaléis la oreja. Yo ya sé, no me digáis, sí es importante. Como que, ¿qué le vas a decir al profe de neurociencia conductual, no? Pues claro que es importante. Es como, ¿os ha gustado el libro que he escrito? Es como, sí, no, no, o sea, decidme de verdad. Hay gente que piensa oye, mira, pues yo que sé, una asignatura de neuro, pues igual que historia de la psicología. Pues, con todo el respeto a historia de la psicología, ¿eh? Pero bueno, hay gente que pensará que quizá es como, bueno, pues yo sinceramente, bien, muy interesante, pero no veo la aplicación que tiene o no veo la relación que puede tener con la carrera en general o qué importancia puede tener la neurociencia conductual o la neurociencia en general con nada del grado de psicología. ¿Ustedes qué piensan? A ver, yo por ejemplo creo que es importante, pero por el sentido de que vamos a ver las bases biológicas que van a corresponder a las conductas, por así decirlo. O sea, que lo que es la parte más subjetiva como que tiene sustento biológico, entonces no te la saca, por así decirlo, de una chistera, sino que tienes los datos científicos que te dicen, no, amigo, esto va así, la ciencia lo dice, está sustentado, no nos lo hemos sacado del inconsciente, está comprobado. Por eso yo creo que es importante, porque lo aprueba la ciencia. Bueno, bien, es una opinión. Gracias por compartirla con nosotros, María. Miriam, tienes el micro abierto. ¿Quieres decir algo? Miriam Monleón Añón, ¿quieres decir algo? Que tienes el micro abierto. ¿Alguien más quiere expresar su opinión? Miriam tiene el micro abierto, pero no tiene los altavoces puestos. Vale. Este es el plan de estudios que tenéis. Este es vuestro plan de estudios literalmente sacado ayer de la página de la UNIR. Tenéis primer curso. Vamos a ver, esto, pues el tal. Vale, vaya spoiler. Bueno, pues sí. A ver, bueno, dice Aina, yo antes de estudiar fundamentos no esperaba que el sistema nervioso tuviera tanta relación con la psicología y los comportamientos y creo que esta asignatura es igual de importante. Gracias, Aina. Y yo, sí, juntando lo tuyo, em, juntando lo que dices tú con lo que ha dicho María antes, yo creo que podemos hacernos una idea de la importancia realmente que tiene esta asignatura o que tienen las neurociencias en la carrera de psicología. ¿Vale? Dice Loreto, sinceramente creo que todavía no tengo datos suficientes como para creer o saber si es o no importante. Creo que tiene relevancia y me parece muy importante su estudio y su aprendizaje. Bueno, pues Loreto, a ver si te consigo convencer después de esta argumentación. Tenéis muchísimas asignaturas en todo a lo largo de la carrera, ¿vale?
Em, Algunas, evidentemente, son más ajenas al campo de la neurociencia o se pueden explicar en gran parte desde unas perspectivas, disciplinas o campos ajenos a la neurociencia, pero hay otras asignaturas que son fundamentales para vuestra formación como psicólogas que no podrían existir sin comprender el cerebro. Desarrollo psicomotor, cognitivo y lingüístico. Me vas a decir tú, si no entiendes el, cómo funciona el cerebro, si puedes entender cómo se desarrolla el sistema psicomotor, cómo se desarrolla el sistema cognitivo y cómo se desarrolla el aprendizaje de la lengua. La lengua ocurre en el cerebro. O sea, qué frase más rara. La comunicación ocurre en el cerebro, verbal o no verbal. Porque si no es verbal, tienes que manifestarla conductualmente, de alguna otra forma, con gestos, ¿vale? Y esos gestos surgen de la actividad del cerebro. Todo lo que es desarrollo, todo lo que es desarrollo, fundamentos biológicos de la conducta, evidentemente, ¿vale? Pero luego, psicología de la interacción social. ¿Pensáis que no es importante el cerebro y cómo funciona el cerebro y cómo se están relacionando los distintos circuitos implicados en cortezas relacionadas con la interocepción o con la interpretación de señales externas o con el aprendizaje de las claves contextuales o del aprendizaje de las claves culturales de la expresión facial de los otros en la interacción social? Es básico, es básico. Y además, o por ejemplo, en neurociencia cognitiva, psicología de la percepción y la atención. ¿Dónde se produce la percepción? ¿Dónde se produce la atención? ¿Dónde se genera? Todo se genera en el cerebro. Todo. Por eso empezaba la clase diciendo, y por eso hago un poco de burla no, pero hago un poco de broma con la importancia de este tema, pero este tema es muy importante, porque no es ninguna exageración cuando os decía al principio de clase que todo nuestro universo nace y muere en el cerebro. Todo, no existe absolutamente ni una sola mota, ni un átomo de experiencia vital que no surja y se genere y se produzca y se gestione en el cerebro. Todo es cerebro. No existe el mundo más allá del cerebro. ¿Vale? Es clave, es fundamental. ¿De acuerdo? Y mirad si es fundamental que cuando lesionas partes del cerebro, haces que esa empresa pierda función. Si tú lesionas una parte del cerebro durante un periodo del desarrollo crítico, esa función es posible que no se adquiera ya nunca jamás. Si tú generas una lesión en determinada área o en determinado circuito, todas las conductas relacionadas con esa área y ese circuito puede que se vean mermadas para el resto de tu vida. Si eso no genera, bueno, si eso no aporta importancia al cerebro para explicar cómo se produce la conducta, cómo se manifiesta la conducta, cómo se modifica la conducta. Cuando veáis asignaturas de modificación de conducta y técnicas de modificación de conducta y tratamiento, ¿qué creéis? ¿Que la modificación de conducta y el aprendizaje de hábitos y la adquisición de hábitos y los recursos de reinterpretación cognitiva para la gente con depresión o ansiedad, eso ocurre en el vacío? Eso es neuroplasticidad, pura y dura. Eso es cambio literal físico que ocurre en el cerebro. Sin cerebro no hay nada. Entonces, entender cómo funciona el cerebro es literal entender esta carrera. Todo lo que vais a ver en esta carrera, excepto la psicometría y bueno, lo que son las metodologías, porque eso es matemáticas, todo lo que vais a ver en esta carrera depende de una forma u otra del cerebro. Todo, absolutamente. No es una formación completa, y lo siento mucho, pero esto es una convicción que tengo, esto es opinión, pero es una convicción que tengo, no se puede ser un profesional de la psicología, una profesional de la psicología totalmente formado o formado completamente sin comprender cómo funciona el cerebro. Y para eso está esta asignatura.
además de las otras que habéis tenido, fundamentos, cognitiva, etc. ¿Vale? Y este es otro punto importante que digo ahora y que os va a servir para toda la asignatura, para prepararosla para el examen. El cerebro, insisto, funciona como un todo. La conducta, evidentemente los temas, vamos a tener que verlos, vamos a tener que hacer una reducción, ¿vale? Porque no podemos explicar toda la conducta de golpe, así que vamos a partirla, vamos a seleccionar conductas importantes y las vamos a repartir por temas. Pues el tema 2, genética. Tema 3, equilibrio. Tema 4, cosas individuales. Pero no podéis perder de vista que todos los temas están relacionados porque todos los temas ocurren en el cerebro. Entonces, cuando en el examen se haga una pregunta sobre, yo qué sé, explícame la modulación de la respuesta nocioceptiva. Yo no estoy pidiendo o no vamos a pedir que me digas de memoria exactamente el parrafito de los apuntes en el que está. Que si lo quieres hacer, perfecto, perfecto. No es un juicio esto. Lo único que estoy diciendo es que no perdáis a la hora de entender esta asignatura una visión global de lo que es el cerebro, porque el cerebro afecta a todo y el cerebro funciona como un todo, ¿vale? Dice Aina, para mí el cuatripasado fue la asignatura más difícil de estudiar y memorizar. Y al principio pensaba, Dios, cuánta cosa para qué. Y he visto que tiene un sentido saber todo lo que es el cerebro porque lo explica todo. Efectivamente, Aina. Dice María, es que es donde te sustentas, efectivamente. Dice Aina también. Para mí todas las asignaturas son importantes y tienen algo que ver. Claro, hombre, evidentemente todas forman parte del plan de estudios, por eso tienes aquí asignaturas relacionadas y no tienes botánica. Claro, pero dentro de esa conexión que tienen todas y que todas forman parte del mismo plan de estudios, el hilo conductor, la salsa que va a unir a todo el plan de formación en psicología, quizá más que cualquier otra cosa, es el cerebro. Porque en el cerebro ocurre todo, ¿vale? En el cerebro no solo ocurre las alteraciones en la conducta que tú como terapeuta vas a evaluar. En el cerebro también ocurre tu habilidad, tu intuición, tu sesgo para decantarte por un lado o por otro en un diagnóstico, para tener más paciencia o menos paciencia con tus hijos, con tus sobrinos, con tus primas, con tu pareja. Todo eso ocurre. En tu cerebro también va a ocurrir la inhibición de conducta que vas a tener que hacer cuando te llegue una pareja a consulta en la que él es un maltratador psicológico y ella está completamente sumisa y te den ganas de pegarle un guantazo y mandarla a tomar por... Bueno, todo eso ocurre en el cerebro, ¿vale? Así que bueno, espero haberos convencido, espero haberos dado una visión eh, parcial de la importancia que tiene ya no solo esta asignatura, sino el cerebro en general en toda la carrera. ¿Y por qué esta asignatura? Explicando cómo funciona la conducta a través de cómo funciona el cerebro es importante dentro de todo lo que es el plan de estudios. Y nos hemos pasado unos minutitos de la clase, pero bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna anotación, comentario? ¿Tutto bene? Muy bien. Vale, pues nada, yo os colgaré, si no os he colgado ya, creo que ya está colgado el PDF de las clases, la presentación en el aula virtual. Abriré el foro ahora para dudas, ¿vale? Y nada, nos vemos la semana que viene. Que tengáis una muy buena semana. Si os ha gustado la clase, suscribiros, darle al like y activar la campanita para notificaciones de próximos vídeos. ¿Ok? Cuidado mucho. Gracias por venir. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.